Bienvenido a Cuentos para Dormir Adultos. Este es tu momento de calma, tu refugio para soltar el día, respirar profundo y dejar que las palabras te acompañen hacia un descanso sereno. Esta noche escucharás una historia muy especial, una que habla de los sueños, de la vida y de ese lugar misterioso donde todos alguna vez hemos querido llegar, la paz interior. Como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo me escuchas esta noche y qué hora es allí donde estás. Tal vez estás acostado en la oscuridad, con los ojos pesados de sueño, o quizás estás viajando en silencio, dejando que tu mente se pierda en los recuerdos del pasado. Sea donde sea, este momento es tuyo. Respira profundo, acomódate y permite que tu mente se deslice suavemente a través del tiempo. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que tu cuerpo se relaje, que tu respiración se vuelva lenta y profunda, y acompáñame ahora en este viaje entre los sueños y la calma. Antes de comenzar, te invito a apoyar este canal dando me gusta a este video y suscribiéndote para que podamos seguir compartiendo más historias relajantes cada noche. Historias para dormir y alcanzar la paz. Comencemos. El reloj marcaba las 3:13 de la madrugada cuando todo se detuvo. No fue un simple silencio, fue como si el mundo hubiera dejado de respirar. Los segundos se congelaron en el aire y el sonido del viento se desvaneció, dejando tras de sí un eco imposible. Lucía, medio dormida en su habitación, abrió los ojos de golpe. Sintió una presión suave, como si el aire se hubiera vuelto líquido. Los objetos a su alrededor, la lámpara, el espejo, las cortinas que se mecían, parecían suspendidos en un sueño sin fin. Y entonces lo vio. En el centro de la habitación, sobre su mesita de noche, una pequeña esfera de luz azulada giraba lentamente, emitiendo un zumbido tan bajo que parecía provenir de dentro de su pecho. Lucía parpadeó, creyendo estar soñando, pero el brillo aumentó, derramando destellos que dibujaban sombras danzantes en las paredes. No sentía miedo, solo una extraña calma, una sensación de que algo imposible estaba a punto de revelarse. La esfera se expandió como una flor de luz, y en su interior apareció una silueta. No tenía rostro, solo una presencia cálida y envolvente, como si todo el amor que había sentido alguna vez hubiera tomado forma. Una voz, sin sonido pero clara dentro de su mente, susurró: «Ha llegado la hora de alcanzar la paz, pero primero debes recordar todo aquello que olvidaste mientras dormías». Lucía quiso responder, pero el aire volvió a vibrar. La habitación tembló ligeramente y en un parpadeo ya no estaba en su cama. Se encontraba de pie sobre un sendero cubierto de hojas plateadas, bajo un cielo que no pertenecía a este mundo. En la distancia se alzaban puertas luminosas flotando en el aire, como si cada una condujera a un sueño distinto. La esfera flotó frente a ella, guiándola lentamente hacia el primer portal. «Cada historia guarda un pedazo de tu paz perdida», le dijo la voz. «Solo cuando las atravieses todas, el tiempo volverá a moverse». Lucía extendió la mano, y al tocar la puerta, un torrente de recuerdos y emociones la envolvió. Risas, lágrimas, paisajes que nunca había visto, nombres que no recordaba, todo girando dentro de su mente como un remolino. Sintió que caía, primero despacio, luego más rápido,
Su cuerpo flotó entre imágenes borrosas, un bosque, un tren nocturno, un jardín de luces, una cabaña junto al mar. Y justo antes de tocar el suelo, oyó su propio nombre pronunciado del otro lado del sueño. Lucía, no despiertes todavía. El sonido era tan real que su corazón dio un vuelco. Trató de abrir los ojos, pero la voz se convirtió en un grito lejano y el mundo volvió a girar. Cuando logró enfocar la vista, estaba frente a un espejo antiguo y dentro del reflejo vio una versión de sí misma, sonriendo pero con los ojos cerrados. Y entonces comprendió que no era ella quien observaba el reflejo. Era el reflejo quien la estaba observando a ella. Antes de que el tiempo se detuviera, Lucía solía creer que la paz era un lujo que solo existía en los libros o en los recuerdos. Vivía en una ciudad que nunca dormía, en un apartamento tan pequeño que podía escuchar el ascensor suspirar cada vez que alguien subía al piso. Su vida era una sucesión de días idénticos: trabajo, transporte, pantallas, ruido. Y en las noches, el insomnio. Había probado todo: música suave, té de manzanilla, respiraciones guiadas. Nada. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como un zumbido en el pecho, como si algo en su interior no quisiera dejarla descansar. Hasta que una noche, en medio del desvelo, encontró un cuaderno antiguo en el cajón de su mesa. No recordaba haberlo guardado ahí. La tapa era azul oscuro, con una luna dibujada en plata y una frase escrita a mano en el centro: para dormir, primero debes recordar lo que olvidaste. Lucía frunció el ceño. Dentro, las páginas estaban llenas de palabras que parecían escritas por ella, pero con una letra que ya no reconocía. Los textos no tenían sentido lógico. Descripciones de lugares que jamás había visitado. Un jardín que cantaba bajo la lluvia, un tren que solo avanzaba si nadie lo miraba, una casa que desaparecía al amanecer, y al final de cada relato la misma firma: L. Durante días, el cuaderno se convirtió en una obsesión. Lo leía cada noche antes de dormir, como si algo le empujara a hacerlo. Cuanto más leía, más reales se volvían los paisajes descritos en sus sueños. A veces despertaba con el olor a jazmín en la habitación, o con arena entre las sábanas. Hasta que una noche, el cuaderno cambió. Había una nueva página que no recordaba haber visto. El papel estaba tibio al tacto y la tinta parecía fresca. En el centro, una frase corta, escrita con la misma caligrafía suave: esta noche, el reloj se detendrá. No tengas miedo. Lucía cerró el cuaderno de golpe. Una corriente de aire cruzó la habitación, moviendo las cortinas. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a su confusión. Pero dentro de ella, algo cambió. Una mezcla de temor y anticipación la recorrió como una chispa eléctrica. Esa noche intentó no dormir. Encendió la lámpara, preparó café, se quedó leyendo viejos mensajes en su teléfono. Pero a las 3:13, el reloj de pared se detuvo. Primero, el tic-tac se ralentizó. Luego, silencio. El mismo silencio que más tarde le envolvería por completo. El aire se volvió denso y una luz azulada se reflejó en el borde del espejo. Lucía giró la cabeza y en ese instante sintió que alguien, o algo, la observaba desde el otro lado del cristal. No era un reflejo, era una figura quieta, envuelta en una neblina luminosa, con su mismo rostro, pero los ojos estaban cerrados, y aún así Lucía sintió su mirada atravesarla. No tengas miedo, susurró la voz dentro del espejo. El sueño acaba de comenzar. La lámpara parpadeó y cuando volvió a encenderse, Lucía ya no estaba en su habitación. Estaba en medio de un bosque plateado, el mismo que había leído en el cuaderno. Y entre los árboles, una sombra se movía lentamente hacia ella. Una sombra que susurraba su nombre. La bruma del bosque se movía como un suspiro.
Cada hoja plateada parecía brillar con luz propia, y el aire olía a tierra húmeda y algo más difícil de describir, una mezcla de nostalgia y calma, como si el bosque respirara los recuerdos de quienes lo cruzaban. Lucía avanzó lentamente, descalza, sintiendo la textura suave del suelo bajo los pies. No había sonido alguno, salvo el murmullo distante de un río invisible. La esfera azul flotaba a su lado, pulsando con una luz tenue, guiándola entre los troncos que parecían alzarse como columnas de un templo antiguo. ¿Dónde estoy?, susurró. La voz respondió en su mente, serena pero firme. Estás en el umbral de tus sueños olvidados. Aquí viven las memorias que tu mente ocultó para protegerte. Lucía miró a su alrededor. Entre los árboles, creyó ver siluetas que se desvanecían al parpadear. Eran formas humanas, translúcidas, como reflejos de personas que habían pasado por ahí antes. Algunas reían, otras caminaban lentamente, otras simplemente miraban el cielo sin moverse. La sombra que la había llamado se acercaba. Era alta, vestida con un manto que parecía hecho de niebla, pero cuando se detuvo frente a ella, Lucía sintió que no emanaba amenaza, sino algo parecido a una profunda tristeza. ¿Quién eres?, preguntó. La figura levantó una mano y en su palma apareció una pequeña llama blanca. Dentro de esa luz, Lucía vio imágenes fugaces: una niña corriendo por un campo, una mujer escribiendo en un cuaderno azul y un reloj detenido sobre una mesa de noche. «Soy todo lo que has perdido intentando dormir en paz», dijo la sombra. «Cada vez que cerrabas los ojos, me empujabas más lejos, pero el insomnio no era el enemigo, Lucía, era la señal». Ella retrocedió un paso, confundida. ¿De qué señal? ¿De que había algo que debías recordar? De pronto, el bosque comenzó a cambiar. Las hojas perdieron su brillo, el aire se espesó y el murmullo del río se transformó en un canto bajo, casi humano. Lucía miró hacia el suelo. Las raíces de los árboles se movían, entrelazándose, formando palabras sobre la tierra. Sigue la melodía si deseas despertar. El canto se volvió más nítido, como una canción de cuna, dulce pero inquietante. Provenía de algún lugar más profundo del bosque. La esfera azul giró una vez y empezó a avanzar, como si quisiera mostrarle el camino. Lucía sintió miedo y curiosidad. Dio un paso, luego otro. Con cada movimiento, la luz del bosque palidecía un poco más y la temperatura descendía. El canto se transformó en voces superpuestas, susurrando fragmentos de frases. «Recuerda el tren, no llegues tarde. La puerta se cerrará». Lucía se detuvo. «¿Qué tren?», preguntó en voz baja, pero nadie respondió. El suelo tembló ligeramente, y por un instante creyó oír el silbido lejano de una locomotora. El aire se llenó del olor a hierro y carbón, completamente fuera de lugar en aquel bosque. La esfera de luz se detuvo frente a un claro. Allí, en medio del terreno cubierto de hojas, había un reloj antiguo, del tamaño de un hombre, con sus agujas quietas en las 3:13. Lucía se acercó con cautela. Al tocar el cristal, el reloj volvió a latir. Tic, tac. Cada golpe del segundero hacía que el bosque vibrara. Las sombras se movieron a su alrededor, acercándose, y las voces comenzaron a repetir su nombre. Lucía, Lucía. De repente, la esfera azul se volvió roja. El canto se detuvo, y una puerta apareció detrás del reloj. Una puerta metálica, con un número grabado sobre ella. El número 7. Lucía alzó la mano para tocarla, y justo cuando sus dedos rozaron el metal, una voz gritó desde el otro lado: «No la abras todavía».
El grito resonó como un trueno dentro del bosque. Lucía dio un paso atrás, con el corazón golpeándole el pecho. La puerta número 7 permanecía quieta, impasible, como si no hubiera producido ningún sonido. Pero la voz había sido real, tan real que aún sentía su eco en los huesos. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre sonrió con una tristeza que parecía antigua. «Porque lo escribiste tú». Lucía frunció el ceño. ¿Qué? ¿Todo esto? El bosque, el reloj, incluso la puerta. El hombre señaló su alrededor. Todo salió de tus propias palabras, de ese cuaderno azul que dejaste sin terminar. El tren se detuvo a unos metros. Un silbido suave llenó el aire y el vapor se mezcló con la neblina. Las puertas se abrieron solas, revelando un interior cálido, con luz dorada y asientos vacíos. Lucía sintió un escalofrío. No entiendo. No tienes que entenderlo todavía. Solo recuerda esto. Cuando escribiste la última página, no estabas despierta. Estabas buscando un lugar donde poder descansar para siempre. El corazón de Lucía se detuvo un instante. ¿Estás diciendo que estoy muerta? El hombre la miró fijamente. No, estás suspendida entre la vigilia y el sueño, entre el ruido y la paz. Y si subes a ese tren, tendrás que enfrentar el motivo por el cual dejaste de dormir. Lucía sintió el aire vibrar. Las luces del andén parpadearon y el reloj volvió a girar en sentido contrario. El hombre se levantó, extendiendo la mano hacia ella. Lucía, aún puedes volver, pero no si sigues huyendo de tus sueños. Un viento fuerte barrió la estación. El tren comenzó a emitir un pitido agudo, como si el tiempo se agotara. Lucía miró la mano del hombre, luego el tren abierto, luego la oscuridad más allá del andén. El reloj marcó 3:14, y en ese instante, una sombra cruzó el reflejo del reloj y susurró su nombre con una voz femenina. Lucía se giró bruscamente hacia el sonido, y lo que vio no era posible. En el reflejo del cristal del tren, vio a una niña de 8 años, con su mismo rostro. Y la niña le estaba mirando directamente, desde dentro del tren. El silbido del tren se alargó como una nota infinita, fundiéndose con el sonido del viento. Lucía permaneció inmóvil frente a la niña que la miraba desde el interior. Aquellos ojos, los reconocía. Eran los suyos, pero llenos de una inocencia que ya no recordaba. El hombre del andén bajó la mirada. «Ya sabes quién es, ¿verdad?». Lucía asintió con un temblor en la voz. «Soy yo, cuando aún dormía sin miedo». El hombre sonrió levemente. «Entonces, sube. Es hora de recordarlo». Lucía respiró hondo y dio un paso. El aire cambió al cruzar la puerta, cálido, perfumado con el aroma a madera vieja y lavanda. El interior del tren era distinto a cualquier cosa que hubiera visto. Los vagones se extendían infinitos, y cada uno parecía contener un mundo propio. En uno caía una lluvia dorada, en otro flotaban mariposas azules, en otro una habitación con libros que se escribían solos. La esfera azul volvió a aparecer, flotando sobre su hombro, emitiendo un pulso suave de luz. La niña seguía mirándola desde un asiento cercano, con una muñeca en las manos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lucía, sentándose frente a ella. La niña no respondió al principio. Luego, con voz dulce, dijo: «Porque tú me dejaste aquí, cuando empezaste a tener miedo de soñar». Lucía sintió un nudo en el pecho. ¿Miedo de soñar? La niña sintió, jugando con la muñeca. «Sí, dijiste que los sueños dolían. Dijiste que preferías no recordar. Así que yo me quedé aquí esperando a que volvieras».
Un traqueteo suave recorrió el vagón. El tren comenzó a emitir un pitido agudo, como si el tiempo se agotara. Lucía miró por la ventana. No había estrellas, solo reflejos de lo que parecían escenas de su vida. Ella escribiendo en su cuaderno, ella mirando el reloj a las 3 de la madrugada, ella frente al espejo. Cada reflejo la observaba en silencio, sin juzgarla. La niña la tomó de la mano. Hay otros como yo en los siguientes vagones. Todos esperan que los escuches. Lucía giró la cabeza y al fondo del tren vio puertas de vidrio que se abrían y se cerraban solas, cada una iluminada con un color distinto. ¿Qué hay detrás de ellas? Recuerdos que aún no aceptas. Algunos hermosos, otros no tanto. La voz de la niña se quebró ligeramente y en sus ojos apareció un destello de tristeza. Pero debes verlos todos si quieres alcanzar la paz. Lucía asintió. La esfera azul flotó hacia la primera puerta que brillaba con una luz dorada. Antes de levantarse, Lucía miró de nuevo a la niña. ¿Vendrás conmigo? La niña negó con la cabeza. No puedo. Aún no. Cuando veas lo que hay en la puerta roja, me entenderás. Lucía sintió un escalofrío. ¿Puerta roja? La última, respondió la niña. No la abras antes de tiempo. El tren avanzó más rápido. El ruido de las ruedas sobre las vías sonaba como un corazón latiendo. La esfera azul pulsó una vez, invitándola a continuar. Lucía se levantó y avanzó hacia la puerta dorada. Su reflejo se desvaneció en el vidrio al tocarlo, y la puerta se abrió con un suave suspiro. El interior era una habitación bañada por la luz del atardecer. Una ventana abierta dejaba entrar el aroma a pan recién hecho y a flores. En una mesa, un cuaderno azul, y junto a la mesa, una mujer que cantaba mientras escribía. Lucía la reconoció de inmediato. Era su madre. El corazón le dio un vuelco. «Mamá», susurró, con la voz temblando. La mujer levantó la vista, sonriendo. «Hola, amor, te estaba esperando». Lucía se llegó la mano a la boca. El aire se volvió espeso y lágrimas silenciosas comenzaron a caerle por las mejillas. La mujer extendió una hoja del cuaderno hacia ella. «Escribiste esto cuando eras niña. Lo llamaste Historias para dormir y alcanzar la paz». Lucía tomó la hoja. La caligrafía infantil era torpe, pero dulce. Las primeras líneas decían: «Cuando no puedas dormir, busca los sueños que dejaste atrás. Ellos te llevarán a casa». Lucía levantó la vista, pero su madre ya no estaba allí. La habitación comenzó a desvanecerse. El tren vibró violentamente, como si algo intentara detenerlo. Las luces parpadearon y la esfera azul giró descontrolada. El reloj del vagón marcó 3:13 otra vez, y en un destello repentino, una puerta roja apareció al final del vagón, brillando intensamente, como si supiera que había sido mencionada. La niña del primer vagón gritó desde lejos: «¡No la abras todavía!». Pero la puerta roja comenzó a abrirse sola. El vagón entero temblaba. La puerta roja al final del pasillo pulsaba como si tuviera corazón propio, emitiendo destellos que iluminaban los rostros de los pasajeros invisibles. Lucía se aferró al respaldo de un asiento mientras el tren chirriaba, reduciendo su velocidad hasta quedar casi suspendido en el tiempo. La esfera azul giraba frenéticamente a su alrededor, como si intentara bloquear el paso. «Aún no», susurró la voz. «No estás lista». Lucía la ignoró. Algo dentro de ella la empujaba hacia aquella puerta, una mezcla de miedo y necesidad, como si supiera que detrás de ese rojo ardiente
se escondía la verdad que su mente había enterrado por años. Dijiste que para dormir debo recordar lo que olvidé. Entonces, muéstrame. La esfera titiló débilmente y luego se desvaneció. Lucía quedó sola frente a la puerta. El metal estaba tibio al tacto y con cada respiración parecía moverse, expandirse, contraerse. Del otro lado se oía algo, una respiración. No, un sollozo. Lucía tragó saliva y empujó la puerta. Un destello blanco la envolvió, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, ya no estaba en el tren. Estaba en una habitación que conocía demasiado bien. Las paredes eran color crema, el aire olía a medicinas y a flores marchitas. En la esquina, un reloj detenido, y sobre una cama, una mujer delgada con el rostro pálido y los ojos cerrados. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede ser. Se acercó despacio. Reconoció cada detalle: la manta tejida, la lámpara junto a la cabecera y la taza de té que aún conservaba el aroma a manzanilla. Era el cuarto del hospital donde su madre había pasado sus últimos días. Su respiración se entrecortó. ¿Por qué estoy viendo esto?, preguntó en voz alta, temblando. Una voz respondió, pero no desde afuera, desde dentro de su cabeza. Porque nunca lo viviste despierta. Lucía se giró. La niña estaba allí, de pie junto a la cama, con la muñeca entre las manos. Esa noche no quisiste quedarte. Dijiste que volverías por la mañana. Pero cuando regresaste, ya era tarde. Las palabras le atravesaron el pecho como un filo invisible. Recordó el mensaje perdido en el contestador, la llamada que no atendió porque estaba agotada, la promesa de que mañana iré temprano. Y recordó el silencio que la despertó aquella mañana, el reloj detenido en las 3:13. Lucía cayó de rodillas cubriéndose el rostro. No quiero verlo. La niña se acercó y le acarició el cabello. Por eso dejaste de dormir, porque cada vez que cerrabas los ojos, el sueño te llevaba hasta aquí. Las lágrimas de Lucía cayeron al suelo. Quise olvidarlo, susurró. Lo sé, respondió la niña, pero el olvido no borra el dolor, solo lo encierra. Y cuando la paz no puede entrar, el sueño se apaga. El reloj en la pared comenzó a moverse lentamente. Tic, tac. Lucía levantó la vista. El cuerpo de su madre ya no estaba en la cama. En su lugar había una carta doblada sobre la almohada. Con manos temblorosas la abrió. Era la misma letra suave de su madre y el mensaje simple y devastador. Cuando el tiempo se detenga, búscame entre tus sueños. Allí estaré esperándote hasta que vuelvas a dormir. Lucía presionó la carta contra su pecho. La habitación se llenó de una luz cálida y durante un momento creyó oír el susurro de una voz que la llamaba «mi niña». Pero el instante se rompió bruscamente. Un chirrido metálico resonó detrás de ella. Lucía se giró y la puerta roja volvía a abrirse. Pero ahora, del otro lado, no estaba el tren. Había oscuridad pura, un vacío que parecía absorber la luz. Y en medio de ese vacío, algo emergía lentamente, una figura hecha de sombra y reflejos, con su propio rostro, pero con los ojos completamente negros. «No te atrevas a seguir recordando», dijo la voz de la sombra. «Si cruzas esa puerta, no volverás a despertar». Lucía dio un paso atrás, pero el suelo comenzó a resquebrajarse. El reloj marcó 3:13 una vez más. Y mientras la habitación se desmoronaba a su alrededor, la sombra extendió la mano y la arrastró al vacío. Lucía cayó sin sentir el suelo. Era una caída silenciosa, como si flotara dentro de un sueño líquido. A su alrededor,
Fragmentos de luz y sombra se mezclaban, escenas de su vida pasaban en destellos. Una risa en la playa, una noche de lluvia, una promesa rota. Todo giraba, se doblaba, se disolvía. Cuando por fin se detuvo, se encontró de pie sobre una superficie de cristal oscuro. El aire estaba quieto, pesado, sin sonido alguno. No había arriba ni abajo, solo reflejos infinitos. Y en cada uno de esos reflejos se veía a sí misma dormida. Lucía dio un paso y su propio reflejo la imitó, pero el siguiente reflejo no. El siguiente sonrió. ¿Quién eres?, preguntó con la voz apenas audible. La figura dentro del cristal inclinó la cabeza. Era idéntica a ella, pero los ojos, esos ojos eran pozos de sombra, vacíos, imposibles de sostener. Soy lo que dejas atrás cada vez que decides no sentir, respondió la voz, suave como un susurro de viento. Soy toda la parte que encerraste cuando juraste no volver a llorar. Lucía retrocedió un paso. Tú no eres real. Oh, sí lo soy, más real que todos tus sueños. Yo soy tu silencio, Lucía, y llevo años esperando que me escuches. Lucía cerró los ojos. ¿Por qué me arrastraste aquí? Porque la paz que buscas no puede existir si niegas el dolor. Has recorrido tus recuerdos, pero sigues temiendo mirarte de frente. La sombra avanzó un paso. Yo soy lo que perdiste cuando dejaste de dormir. Lucía abrió los ojos. No, tú eres lo que sobrevivió cuando todo lo demás se rompió. La figura sonrió, mostrando una calma extraña. Entonces, demuéstralo. El cristal se partió por completo. Lucía cayó otra vez, pero esta vez el aire ardía y el reflejo cayó con ella. Los dos cuerpos flotaron en un vacío de luz blanca. Sus movimientos eran iguales, sincronizados, hasta que la sombra extendió una mano y tocó su rostro. Dime, Lucía, ¿qué viste la noche en que el reloj se detuvo? Lucía trató de responder, pero las palabras se disolvían. El recuerdo apareció de golpe. El teléfono sonando, el cansancio, el deseo de dormir solo unos minutos, y el silencio que siguió. Su madre, la llamada, la culpa. Vi lo que no quise ver, susurró finalmente. La sombra asintió. Entonces, ya no me necesitas. Lucía la miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Si me aceptas, desapareceré. Si me rechazas, seguiré volviendo. Lucía respiró profundamente. Por primera vez, no sintió miedo, solo cansancio. Un cansancio antiguo, de alma. Alzó la mano y tocó a su reflejo. La piel de la sombra era fría, pero se sintió familiar, como tocar una parte olvidada de sí misma. «Está bien», dijo ella, «te veo, te recuerdo y te perdono». La sombra parpadeó. Sus ojos dejaron de ser negros. Poco a poco, comenzaron a llenarse de luz. El vacío se estremeció y una ráfaga de viento envolvió a ambas figuras. Cuando la luz se disipó, solo quedaba una Lucía. Pero algo había cambiado. Sus ojos reflejaban serenidad. El suelo reapareció bajo sus pies. Era el vagón del tren, aunque más luminoso, más real. A través de las ventanas, el paisaje era distinto. Un cielo rosado, montañas suaves y un horizonte sin fin. Lucía miró sus manos. Sostenían la carta de su madre. Y en el cristal de la ventana, por primera vez vio su reflejo sonreír con ella. El tren avanzaba hacia una estación lejana.
Sobre la puerta, un letrero brillaba con letras doradas. Destino, la paz. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿esto es dormir? Pero antes de poder sentarse, un pitido agudo cortó el aire. El tren se sacudió violentamente. El paisaje comenzó a fragmentarse y la esfera azul, ahora blanca, apareció frente a ella. Lucía, aún no has despertado. El tren comenzó a desvanecerse. Lucía intentó sostenerse, pero todo se disolvía en luz. ¿Qué significa eso?, gritó. La voz respondió, lejana, casi como un eco, desde el mundo real. Tu cuerpo está intentando volver. Lucía miró hacia arriba y por un instante vio una cama, una lámpara, un reloj marcando las 3:14 y una mano humana que le tocaba el hombro. El sonido era leve, apenas un roce. Lucía sintió una mano tibia sobre su hombro y la realidad comenzó a disolverse como tinta en agua. El tren desapareció lentamente, los asientos se fundieron con la luz y solo quedó la voz que la llamaba desde algún lugar muy lejano. Lucía, despierta. Abrió los ojos y vio una niebla blanca a su alrededor. El suelo era de mármol pulido, pero se extendía sin fin, reflejando su figura y el resplandor de una lámpara suspendida en el aire. A lo lejos, escuchó un tic-tac familiar. El reloj avanzó lentamente. Con cada paso, el eco de sus pisadas parecía multiplicarse, como si miles de versiones de sí misma caminaran a su lado. Cuando por fin alcanzó la lámpara, vio bajo ella un cuerpo recostado en una cama. El aire se volvió espeso. Era ella misma, dormida, con la piel pálida y los labios entreabiertos. A su lado, un monitor marcaba un ritmo lento, intermitente. Lucía dio un paso atrás temblando. ¿Estoy soñando o muriendo? La voz respondió, suave pero firme. Estás recordando cómo volver. Giró la cabeza. La esfera blanca flotaba a unos metros, más brillante que nunca. Te quedaste demasiado tiempo, dijo. El sueño se volvió tu refugio, y el cuerpo empezó a olvidarte. Lucía sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿debo despertar? Solo si lo eliges. Nadie te obliga. Puedes quedarte aquí, donde todo está en calma, pero allá afuera hay quienes aún te esperan. El silencio cayó pesado. Lucía observó su cuerpo inmóvil. El tic-tac del reloj era el único sonido que rompía la quietud. Tic-tac. 3:15. Allá afuera no queda nada, susurró. Mamá se fue y todo lo demás se desvaneció. Aquí puedo sentirla. Aquí no duele. La paz no está en esconder el dolor, Lucía. Está en entender que puedes amarlo sin que te destruya. Ella cerró los ojos. La voz de su madre parecía resonar dentro de su pecho, mezclada con la del orbe. Cuando el tiempo se detenga, búscame entre tus sueños. Lucía respiró hondo. Entonces, déjame verla una vez más, solo una. La esfera titiló. Si la ves otra vez, tendrás que elegir, quedarte para siempre o despertar. El suelo comenzó a temblar. La niebla giró y del horizonte surgió una puerta dorada cubierta de símbolos que respiraban luz. Lucía se acercó. Su reflejo, el de la sombra que había perdonado, apareció brevemente a su lado y le sonrió. Este es el umbral, dijo el reflejo. Detrás de él, todo se revela. Lucía apoyó la mano en la puerta. El metal estaba tibio y su corazón comenzó a latir con fuerza, acompasado con el tic-tac lejano. La puerta se abrió. El aire que salió de dentro olía a lavanda, a hojas secas, a hogar. Y allí estaba su madre, sentada en una terraza bañada por el atardecer,
con una taza de té entre las manos y una sonrisa tranquila. Lucía no pudo contener las lágrimas. «¡Mamá!». Su madre levantó la mirada y abrió los brazos. Lucía corrió hacia ella y por un momento el tiempo dejó de existir. El abrazo era cálido, real, como si el alma hubiese encontrado su centro. El mundo desapareció alrededor. No había tren, ni niebla, ni relojes. Solo dos corazones latiendo en perfecta sincronía. «No tienes que cargar más con la culpa», susurró la madre. «Yo nunca me fui. Solo cambié de lugar». Lucía apretó los ojos, deseando quedarse allí para siempre. Pero una vibración comenzó a crecer bajo sus pies. El cielo se agrietó y la luz se tornó blanca. «Lucía». La voz de la esfera resonó en todas direcciones. «El cuerpo te llama». Ella lo ignoró. «No quiero despertar. Quiero quedarme aquí». La madre la sostuvo por los hombros, mirándola con dulzura infinita. «Mi niña, la paz que buscas no está en quedarte conmigo, está en vivir sin miedo de recordarme». El suelo comenzó a desmoronarse. Lucía la abrazó con fuerza, intentando retener el instante. «Por favor, solo un minuto más». Su madre acarició su cabello. «Entonces prométeme algo. Cuando despiertes, abre las ventanas, deja que entre la luz y duerme sin miedo». Una ráfaga de viento la separó. Lucía gritó, extendiendo las manos, pero la figura de su madre se desvaneció entre partículas doradas. Y antes de que todo se apagara, una última frase flotó en el aire, como un suspiro. «Te espero en los sueños, pero vive despierta». Lucía cayó hacia atrás rodeada de luz. El tic-tac volvió, más rápido. Su cuerpo en la cama comenzó a moverse. Los párpados temblaban. Y justo cuando parecía abrir los ojos, un pitido agudo llenó la habitación. El monitor se volvió una línea continua. Lucía se había detenido. El silencio era total. Ni el viento se atrevía a moverse. Lucía abrió los ojos lentamente, esperando ver el techo blanco del hospital. Pero no había techo, ni paredes, ni máquinas. Solo un cielo perlado que se extendía como un lienzo sin fin. El aire tenía un aroma dulce, una mezcla de hierbas frescas y tierra mojada. A su alrededor, un jardín inmenso se abría en todas direcciones. Había árboles que brillaban con una luz interna, flores que parecían respirar, y un río tan transparente que reflejaba el alma de quien lo miraba. Lucía se incorporó, aún aturdida. ¿Dónde estoy?». Una voz respondió, tan suave que parecía venir del aire mismo. «Estás donde las almas descansan antes de decidir». Lucía se giró. Junto al río, una figura luminosa la observaba. No era la esfera ni la sombra, sino algo distinto. Un ser sin rostro, vestido con un manto plateado que ondulaba como humo bajo el sol. «Tu cuerpo se detuvo», dijo la figura, «pero tu alma aún no ha decidido su destino». Lucía se llevó una mano al pecho. No sintió el latido, solo un vacío silencioso. «¿Esto significa que estoy muerta?». «Significa que estás al límite. Desde aquí puedes avanzar hacia la paz eterna o regresar a la vida que dejaste». Lucía miró a su alrededor. El jardín era hermoso, tan sereno que parecía prometer un descanso absoluto. A lo lejos, escuchó el sonido de risas. Eran voces conocidas,
su madre, su abuela, su infancia entera. El río reflejaba escenas que parecían recuerdos vivos. Ella corriendo bajo la lluvia, los cuentos antes de dormir, las manos que la arropaban cuando tenía miedo. Un nudo le apretó la garganta. ¿Podría quedarme aquí? ¿Verdad?, preguntó con la voz temblorosa. «Podrías», respondió el ser. «Aquí no hay dolor, ni culpa, ni sueños que te despierten con miedo, pero tampoco hay amaneceres, ni pasos nuevos, ni abrazos que aún no has dado». Lucía se quedó en silencio. El viento jugó con su cabello, trayendo consigo un suspiro, casi imperceptible. «Abre las ventanas, deja que entre la luz». La voz de su madre. Lucía cerró los ojos. Por un instante deseó fundirse con ese sonido, desaparecer en la calma, pero algo dentro de ella ardía todavía, una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. «Allá afuera hay personas que también necesitan dormir en paz», murmuró, «y no puedo enseñarles a hacerlo si no vuelvo». El ser inclinó la cabeza como si sonriera bajo su manto. «Entonces debes cruzar el río». Lucía observó el agua. Era cristalina, pero bajo la superficie brillaban luces que parecían recuerdos, momentos de amor, de pérdida, de perdón. Cada paso sobre el río sería una elección. «Si lo cruzas y miras atrás», advirtió el ser, «el camino se cerrará. Debes hacerlo con fe». Lucía asintió. Dio un primer paso. El agua estaba tibia y el reflejo del cielo se agitó bajo sus pies. Con cada paso una imagen surgía ante ella, su madre riendo, su habitación bañada por el sol, el tren avanzando hacia un horizonte dorado. El río comenzó a brillar más y más hasta que todo el jardín se tiñó de luz. Lucía llegó al centro y se detuvo. Por un instante dudó. La calma era tan perfecta que dolía pensar en dejarla atrás. Cerró los ojos y en ese silencio escuchó un sonido muy lejano, una voz humana desesperada diciendo su nombre. «Lucía, por favor, vuelve». Era una voz masculina, rota por el llanto. Lucía abrió los ojos, confundida. ¿Quién? El ser luminoso alzó una mano y señaló hacia el horizonte. El cielo comenzó a abrirse, mostrando un fragmento del mundo real. Una habitación de hospital, una figura sentada junto a su cama sujetando su mano. Era él, el rostro que no había visto en años, su compañero, su amor perdido, aquel con quien compartió sueños antes de que la vida los separara. El hombre lloraba, suplicando: «Lucía, no me dejes». Su voz la atravesó como un rayo. El río empezó a agitarse, tirando de ella hacia ambos lados. El ser luminoso habló una vez más. «Ya sabes lo que significa eso. Si cruzas, volverás a sentir, a amar, a sufrir, pero también volverás a vivir». Lucía respiró hondo. Miró el reflejo de su madre en el agua que le sonreía desde el otro lado del jardín. «Ve», dijo la voz materna. «No tengas miedo de despertar». Lucía dio el último paso. El río se iluminó con un resplandor cegador, y justo antes de desaparecer en la luz, el ser luminoso le susurró: «Cuando regreses, el sueño no será el mismo, pero la paz ya vive dentro de ti». Un zumbido llenó sus oídos. El jardín se desvaneció. El agua se convirtió en aire. Lucía sintió un golpe en el pecho y entonces el corazón volvió a latir. El primer sonido que escuchó fue el pitido.
Pero esta vez no era continuo, era rítmico, constante. Bip, bip, bip. Lucía abrió los ojos lentamente. La luz blanca del hospital la cegó por un momento y el aire olía a desinfectante, a vida. El reloj de la pared marcaba las 3:16. Había pasado un minuto, o quizá una eternidad. Sintió algo tibio entre sus dedos, una mano. Giró la cabeza y ahí estaba, él, el hombre que había visto junto al río. Los ojos hinchados por el llanto, la barba crecida, la expresión suspendida entre el miedo y el asombro. Cuando la vio moverse, el aire se le escapó del pecho. Lucía susurró casi sin voz. No puede ser. Ella intentó hablar, pero solo un hilo de aire salió de su garganta. Él apretó su mano con fuerza, temblando. Te fuiste. Te habías ido. Los médicos... Ellos dijeron que... Lucía cerró los ojos y respiró hondo. El aire entró en sus pulmones como si los llenara por primera vez. Una lágrima le corrió por la mejilla. No me fui, susurró, apenas audible. Solo me perdí un momento. Él hundió el rostro en su mano, sollozando. Lucía lo observó, conmovida, y algo profundo dentro de ella comprendió. No había regresado igual. La calma que sentía no era humana. Era como una luz silenciosa que brillaba en su pecho, guiándola. La paz ya vive dentro de ti, había dicho aquella voz. Lucía miró hacia la ventana del hospital. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos suaves. Lavanda, rosado, dorado. Las sombras retrocedían. Una enfermera entró apresurada. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Está despierta! ¡Llamen al doctor!». Lucía apenas escuchaba. Todo sonaba amortiguado, como si el mundo aún no hubiera terminado de formarse a su alrededor. Su mente seguía en el jardín, en el río, en los brazos de su madre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz débil. Él se limpió las lágrimas. «Casi una semana. Dijeron que era un coma, que tus signos eran inestables, pero yo no podía irme». Lucía lo miró con ternura. «¿Me escuchabas? ¿Verdad?». «Llamándome». Él asintió, sin entender todo bien. «Sí, te hablaba cada noche, decía tu nombre, aunque no sabía si me oías». Lucía sonrió y en sus labios tembló una frase casi inaudible. «Te escuché». El silencio los envolvió por un momento, un silencio denso, lleno de significado. Luego, poco a poco, los sonidos del hospital regresaron. Pasos, murmullos, el murmullo de las máquinas. Pero entre todos esos sonidos, Lucía percibió algo más. Una melodía suave, lejana, casi imperceptible. Era la misma música que había escuchado en el tren, la que acompañaba el movimiento del vagón hacia La Paz. Miró hacia alrededor, pero no había fuente visible, solo el aire, vibrando con un eco que parecía venir de dentro de ella. Él se inclinó y le acarició el cabello. «¿Estás temblando? ¿Tienes miedo?». Lucía negó con la cabeza. «No, es solo que hay algo más conmigo». «¿Qué cosa?». Ella lo miró con una mezcla de serenidad y asombro. «Una parte de mí que antes no conocía. Creo que la traje del otro lado». Él frunció el ceño, sin comprender.
Pero antes de que pudiera preguntar más, el monitor volvió a emitir un pitido fuerte. Lucía cerró los ojos y respiró fuerte. Su cuerpo reaccionó, tembloroso. «Lucía», dijo él asustado. Ella abrió los ojos de nuevo y algo había cambiado. Su iris reflejaba un leve resplandor azulado, como si el alma misma brillara detrás. «Estoy bien», susurró. «Solo está volviendo todo lo que olvidé». El doctor entró corriendo con el equipo médico, interrumpiendo el momento. Pero Lucía apenas los notaba. Su atención estaba fija en el reloj de la pared. Marcaba las 3:17, y justo entonces un rayo de sol se filtró por la ventana, tocando la cama. Lucía giró el rostro hacia la luz. El resplandor la envolvió y una sensación de paz pura la recorrió de pies a cabeza. En ese instante oyó un susurro. «Abre las ventanas, deja que entre la luz». Lucía sonrió. «Lo prometí, mamá». Y con un movimiento lento, casi solemne, levantó la mano y tocó el cristal de la ventana. La cortina se movió con el viento, abriéndose apenas unos centímetros. El aire fresco llenó la habitación. Por primera vez en años, Lucía sintió que respiraba sin miedo. Pero entonces, algo más ocurrió. El reflejo del vidrio cambió por un instante. Ya no era solo ella. A su lado, por una fracción de segundo, apareció una silueta. Una mujer con cabello gris y ojos llenos de ternura. Lucía no se asustó. Sonrió, con lágrimas suaves en los ojos. «Gracias», susurró. Y la figura desapareció. Él la observó, confundido. «¿Qué viste?». Lucía lo miró y tomó su mano. «Nada. O tal vez todo. Pero esta vez ya no duele recordar». El reloj siguió marcando el paso del tiempo. 3:18, 3:19. Lucía cerró los ojos un momento. El pitido del monitor siguió constante. La paz que había encontrado en el sueño ahora vivía en su respiración. Pero al fondo del pasillo, fuera de la habitación, una enfermera que pasaba se detuvo un segundo. Juraría haber escuchado un silbido de tren, distante, como si algo invisible se alejara por los pasillos del hospital rumbo al amanecer. Habían pasado 3 días desde que Lucía abrió los ojos. El hospital olía a flores frescas. Alguien había llenado su habitación con ramos de lavanda y jazmines. El doctor decía que su recuperación era un milagro inexplicable, pero ella no lo veía así. Ella sabía que no había vuelto sola. Cada mañana cuando el sol se filtraba por la ventana, una sensación de paz se deslizaba dentro de ella como un murmullo antiguo, recordándole el río, la luz y la voz de su madre diciéndole: «Abre las ventanas, deja que entre la luz». Durante el día, las enfermeras entraban y salían. Sonreían al verla comer, hablar, reír con voz suave. Pero por las noches, algo diferente ocurría. Cuando todos dormían y el hospital quedaba en silencio, Lucía oía el eco de un tren. Lejano, constante, como un suspiro metálico que cruzaba la frontera del tiempo. A veces creía ver sombras de asientos pasar junto a la ventana, o destellos rojos, el color de aquella puerta que un día la llevó al corazón del sueño. Sin embargo, no sentía miedo, solo una especie de nostalgia tranquila. «¿Lo oyes tú también?», le preguntó una noche a él mientras él dormitaba en la silla junto a su cama. Él abrió un ojo, confundido. «¿Oír qué?». Lucía sonrió. «Nada, tal vez solo mi corazón». Él le devolvió la sonrisa y le acarició la mano. «A veces los milagros hacen ruido». Ella no respondió, pero en su interior supo que aquel ruido no era un milagro, sino una señal. Algo dentro de ella seguía conectado con ese otro lugar,
ese espacio donde los recuerdos dormían envueltos en calma. Cuando al fin le dieron el alta, Lucía salió del hospital caminando despacio, con el sol acariciándole el rostro. El aire olía a pan recién hecho y a flores de azahar. Había olvidado lo bello que podía ser el simple hecho de estar viva. Durante el trayecto en coche, observó cómo las sombras de los árboles se deslizaban sobre el asfalto. Por primera vez en mucho tiempo, no temió cerrar los ojos. Y al hacerlo, vio un instante fugaz, la puerta dorada del jardín, abierta, dejando pasar un hilo de luz hacia su mente despierta. No era una visión amenazante, sino una promesa, una señal de que la paz seguía allí, esperándola cuando necesitara descansar. Las semanas pasaron. Lucía volvió a su casa, a su rutina, a los sonidos pequeños del mundo real. Se reencontró con la cocina tibia, el aroma del café, los libros en la mesa, pero nada era igual. Los colores parecían más vivos, las horas más lentas, el silencio más profundo. Comenzó a escribir. Cada noche, antes de dormir, tomaba un cuaderno y describía fragmentos de lo que recordaba. El tren, el río, la voz de su madre. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si no las inventara, sino que las recordara. Él la observaba desde la puerta, sonriendo. ¿Qué escribes tanto? Lucía levantó la vista. Historias para dormir, dijo con suavidad. Pero no para mí, para otros, para quienes no pueden cerrar los ojos sin miedo. Él se acercó, curioso. ¿Y crees que tus historias ayudarán a la gente a dormir? Lucía lo miró con una calma nueva, una que solo se aprende en los límites entre la vida y el sueño. Sí, respondió, porque nacen del lugar donde los sueños curan. Esa noche, cuando se acostó, el aire de la habitación se volvió extrañamente tibio. La ventana estaba abierta y una brisa suave movía las cortinas como si respiraran. Lucía cerró los ojos y un sonido lejano llegó desde la oscuridad, el silbido del tren, marcando su partida. En su mente, vio el vagón iluminado por luces doradas, los asientos vacíos, y en el último asiento, una mujer de cabello gris leyendo un cuaderno. Levantó la vista, sonrió y asintió en silencio. Lucía no necesitó preguntar quién era. La imagen se desvaneció lentamente y ella suspiró. El sueño la envolvió con suavidad, sin miedo, sin sombras. Pero justo antes de entregarse del todo, escuchó algo que le heló la sangre por un segundo. Una voz, masculina, lejana, proveniente del tren. Lucía, ¿me oyes? Abrió los ojos de golpe. La habitación seguía igual, pero el aire olía a humo y lavanda. Lucía, repitió la voz, más clara ahora. Falta un pasajero. El silbido del tren volvió a sonar, y en el suelo, junto a su cama, había una esfera azul brillante. La esfera azul seguía en el suelo, pulsando con una luz tenue, como si respirara. Lucía la observó sin moverse, con la sensación de que el tiempo se había detenido dentro de su habitación. El aire olía a lavanda y a humo, una mezcla imposible que la llevó de inmediato al tren, al jardín, al río. Tomó la esfera entre sus manos. Estaba tibia, viva. Por un instante creyó escuchar dentro de ella un murmullo, como un coro de voces lejanas. Lucía, susurraron, faltan pasajeros. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja como si alguien pudiera responderle. La esfera vibró y en su superficie aparecieron destellos, imágenes fugaces, rostros desconocidos, todos dormidos. Lucía entendió. No eran fantasías, eran personas reales soñando. La esfera se detuvo sobre un reflejo, el rostro de él, dormido en el sillón junto a la cama. Lucía se estremeció. Una brisa helada recorrió la habitación.
aunque la ventana seguía cerrada. Entonces lo oyó de nuevo, el silbido del tren, no en su mente, no en la distancia. Justo ahí, en el pasillo de su casa, Lucía se levantó despacio, el corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba hacia la puerta resonaba en el suelo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Al abrirla, el pasillo no estaba oscuro ni vacío. Era un andén. El suelo de madera se había transformado en adoquines brillantes, cubiertos de neblina. Faroles antiguos iluminaban el aire con una luz dorada. Y frente a ella, detenido como un animal dormido, el tren azul la esperaba, con sus ventanas brillando desde dentro. Lucía dio un paso hacia adelante. La esfera en su mano se alzó sola, flotando suavemente hasta encajarse en la puerta del vagón. Un clic metálico resonó y la puerta se abrió con un suspiro de vapor. Dentro, el tren estaba vacío, excepto por un solo pasajero, el ser luminoso del jardín. Pero esta vez su forma era más nítida. Ya no parecía un fantasma, sino una figura humana vestida con un manto blanco, con ojos que brillaban como estrellas sumergidas en agua. «¿Sabías que el viaje no había terminado?», dijo con voz tranquila. Lucía tragó saliva. «Creí que había vuelto, que todo había terminado. Para ti, sí, pero no para ellos». El ser señaló las ventanas. Lucía se acercó. Detrás de cada cristal se veía a una persona dormida, ancianos, jóvenes, niños, todos respirando con calma, como si viajaran en sueños hacia algún lugar invisible. «Cada noche», explicó el ser, «este tren viaja entre los mundos, lleva a los que buscan paz, a los que necesitan descansar. Pero hoy, algo cambió». Lucía frunció el ceño. «¿Qué cambió?». «Tú». El silencio fue denso. Lucía sintió que su respiración se detenía. «Tu alma cruzó el río, pero dejó una huella. Cuando despertaste, esa huella abrió un puente, y por ese puente los sueños comenzaron a mezclarse con la vigilia». Lucía miró a su alrededor, comprendiendo poco a poco. Por eso escuchaba el tren, por eso veía destellos en el aire, por eso las personas que dormían parecían susurrarle en sueños. «No puedes quedarte entre los dos mundos, Lucía. Debes elegir de nuevo». Ella bajó la mirada. «¿Y si elijo quedarme dormida otra vez?», preguntó en un hilo de voz. «Entonces viajarás con nosotros, y nunca volverás a despertar». El silencio volvió interrumpido solo por el crujido suave del tren. Lucía pensó en él, en su voz llamándola desde el hospital, en el olor del café por las mañanas, en los pequeños instantes que hacían que la vida valiera la pena. Pero también pensó en todos los rostros dormidos tras las ventanas, en las almas que vagaban sin encontrar descanso, y en las historias que había empezado a escribir, esas que nacían del mismo lugar donde ahora se encontraba. «¿Y si puedo ayudar?», dijo levantando la mirada. «¿Y si no tengo que elegir entre dormir y despertar? ¿Y si puedo llevar la paz a quienes todavía sueñan con miedo?». El ser la observó en silencio. Una luz más cálida comenzó a brillar en sus ojos. «Tal vez eso sea lo que viniste a hacer, pero tendrás que pagar un precio». Lucía asintió, sin dudar. «Estoy lista». El tren emitió un largo silbido. Las luces parpadearon. El aire se llenó de un resplandor azul. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el tiempo se doblaba como una página antigua. Todo giró, y por un segundo creyó escuchar miles de voces susurrando a la vez. «Gracias, gracias por volver». Cuando abrió los ojos, el tren ya no estaba, solo el silencio, y la esfera, de nuevo en su mano, pero ahora con un símbolo grabado en el centro,
una media luna sobre un río. Lucía la sostuvo contra el pecho. El latido de su corazón y el pulso de la esfera se sincronizaron. Entonces comprendió. El tren no se había ido. Vivía dentro de ella. Esa noche, Lucía volvió a su escritorio, encendió una vela, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Esta es la historia del tren que viaja entre los sueños. Cada noche lleva a quienes no pueden dormir hacia un lugar donde el alma descansa. Pero esta vez, el tren tiene una nueva guía. La vela titiló. Una brisa cálida recorrió la habitación. Desde muy lejos, el tren silbó una última vez, despidiéndose o anunciando su partida. Lucía sonrió y siguió escribiendo, hasta que, sin darse cuenta, el sueño la fue envolviendo lentamente. El cuaderno cayó abierto sobre la mesa, y en la última línea, escrita con letra temblorosa, se leía: mañana volveremos a viajar. El reloj marcó la medianoche. La esfera azul se iluminó una vez más, y desde algún lugar invisible, un nuevo pasajero subió al tren. El sonido del tren llegó como una caricia, un silbido suave, prolongado, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Lucía no abrió los ojos al oírlo. Sabía que no necesitaba hacerlo. El tren estaba dentro de ella, latiendo al ritmo de su respiración. La esfera azul descansaba sobre su pecho, brillando con un pulso tranquilo. El aire en su habitación se volvió más tibio, más denso, como si el mundo entero la abrazara. Y entonces lo sintió. El suelo desapareció bajo su cuerpo. El espacio se abrió y ella volvió a estar allí, en el andén dorado, envuelta en neblina y silencio. El tren azul la esperaba, inmóvil, hermoso. Su superficie reflejaba el cielo estrellado, y cada estrella parecía una historia que alguien había contado antes de dormir. Lucía subió al vagón. Esta vez, los asientos no estaban vacíos, estaban llenos de viajeros dormidos, personas de todos los tiempos, de todos los lugares. Algunos sonreían en sueños, otros murmuraban nombres, plegarias, promesas. Ella caminó lentamente por el pasillo, observándolos uno a uno. No los conocía, pero los sentía. Cada alma era una nota distinta en una misma melodía de descanso. En el último vagón le esperaba el ser luminoso, de pie junto a la ventana. Su luz era más suave que nunca, casi humana. Es hora, dijo, sin tristeza. Lucía lo miró en silencio. ¿A dónde vamos esta vez? A dónde terminan los sueños y comienza la paz. El tren comenzó a moverse. Primero un suave temblor, luego un ritmo constante, hipnótico. Lucía miró por la ventana. El paisaje no era ni tierra ni cielo. Era un océano de luz, un río infinito de recuerdos y esperanzas flotando como hojas. A medida que avanzaban, las luces del tren se atenuaban y un resplandor dorado comenzó a envolverlos. Cada pasajero, aún dormido, empezó a brillar también, como si el viaje los transformara en estrellas. Lucía comprendió entonces lo que significaba alcanzar la paz. No era un lugar al que se llega, era un estado de entrega, una rendición amorosa ante todo lo vivido, lo soñado, lo perdido. El ser luminoso se volvió hacia ella. Has guiado bien, Lucía. Gracias a ti, muchos descansarán esta noche. Lucía sonrió con lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. Yo solo escribí lo que recordaba. Ellos solo necesitaban una historia para dormir. Él asintió
Y tú necesitabas contarlas para recordar que la paz no se encuentra, se crea. El tren comenzó a desacelerar. El paisaje de luz se disolvió en una aurora suave y poco a poco los pasajeros empezaron a desaparecer. Uno a uno se desvanecían entre destellos de polvo brillante, dejando en el aire un perfume dulce y familiar, lavanda y lluvia. Lucía fue la última en quedar. El ser luminoso extendió su mano. ¿Quieres quedarte o despertar? Lucía miró por la ventana. A lo lejos, vio su habitación bañada por la luz del amanecer. Él dormía aún, con su mano extendida sobre el lado vacío de la cama. Sonrió. «Despertaré», dijo, «pero solo para volver a escribir». El ser inclinó la cabeza, satisfecho. «Entonces el tren te esperará cada noche, hasta que tú misma decidas dormir del todo». Lucía dio un paso atrás. El vagón comenzó a llenarse de niebla dorada. El ser levantó la mano en señal de despedida. «Que la paz te encuentre en cada palabra, Lucía». La luz la envolvió. El sonido del tren se alejó poco a poco hasta que solo quedó el silencio. Lucía despertó con el sol rozándole el rostro. El reloj marcaba las 6:06 de la mañana. El aire olía a lavanda. La esfera azul ya no estaba, pero en su lugar, sobre la almohada, había una pluma dorada. La tomó entre los dedos, sonriendo con ternura, y abrió su cuaderno y comenzó a escribir la última línea de su historia. Si alguna noche escuchas el tren pasar, no tengas miedo. No es el final del camino. Es el alma recordándote que todavía sabes soñar. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó. Afuera, el amanecer teñía el cielo de rosa y plata. Lucía suspiró y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. Y en la distancia, apenas audible, un tren silbó suavemente, como si dijera adiós. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta noche sentiste un poco más de calma, si tu corazón se volvió más liviano, entonces el viaje de Lucía también fue el tuyo. Recuerda que cada cuento en este canal es una puerta hacia el descanso, una invitación a soltar el día y dejarte llevar por los sueños. Respira profundo, deja que el silencio te abrace y permite que la paz te encuentre, aquí, donde los cuentos nunca terminan. Si te gustó esta historia, suscríbete para escuchar más cuentos relajantes para dormir y acompáñame cada noche en un nuevo viaje hacia la serenidad. Buenas noches y dulces sueños.